Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar la película de folk horror All You Need Is Dead. Así que veamos algunas imágenes y les cuento de qué trata esta película y qué tal me pareció. The future is picked clean. All You Need Is Dead es una película escrita y dirigida por el cineasta Paul Duant que nos cuenta la historia de Anna y Alex, dos jóvenes que se ganan la vida con su banda tocando en bares y en algunas bodas. Poco después se dan o se enteran de una manera mucho más interesante y más rápida para ganar fama y dinero. Cuando están tocando con la banda, la pareja busca viejas canciones irlandesas. A veces las graban en secreto y luego las venden a compradores adinerados. Esta película parte de una necesidad muy interesante del ser humano. Es un ensayo muy relacionado a la antropología y a la manera en cómo diferentes culturas ven al amor. Y es que esta película nos refleja que todo el mundo quiere ser amado, pero existe una delgada línea entre una relación sana y amorosa y un tipo de amor malsano que también se convierte en algo compulsivo. Si bien esta película es de folk horror irlandés y los irlandeses nos tienen acostumbrados a historias muy fantasiosas y en el amor creo que tienen una de las mejores historias con un romance entre una semidiosa, una diosa y un hombre que es un mortal. Y este romance entre esta semidiosa o casi diosa y el hombre es prohibido por los altos dioses. Creo que es el dios del mar quien castiga a esta mujer con una canción encantadora que la hipnotiza y pues esta se va a través de un río, se duerme y se deja llevar por un río y nunca vuelve a ver a su amado. Entonces creo que los irlandeses, además de ser una cultura muy rica, además de ser una cultura muy conocida, creo que tienen una de las mejores, tienen las mejores historias. Y en esta película vemos un poco este enriquecimiento cultural que tiene y vemos un poco reflejado el enfoque que tiene esta zona del mundo para ver al amor y para ver como las relaciones entre los humanos. Entonces esta película termina siendo este tipo de cuentos irlandeses prohibidos que uno contaría sentado alrededor de una hoguera a altas horas de la noche y pone un énfasis particular en la oralidad cultural, que es lo más importante en el folclore y en el folk horror y cómo esta se usaba para transmitir conocimientos y transmitir la información antes pues del internet, antes de cualquier medio de comunicación, la oralidad y cómo la cultura se transmite de generación en generación. Creo que esta es una película que refleja muy bien esto. Y la película es muy meticulosa en cada diálogo, incluso los personajes hacen un especial énfasis en la importancia de las palabras, en la importancia de cómo se usan estas palabras y cada una de las expresiones. Y creo que es una película que busca decir que más allá de una canción, la semiótica de cada palabra, de cada expresión, está condicionado por la manera en la que es usada. El ejemplo en la traducción de la misma película que tiene del Te amo irlandés, que hay un momento en donde un personaje le explica a otro que es diferente decir de cierta manera o de otra forma el te amo. Y pues en estos personajes creo que vemos la importancia para esta película y para la filosofía, la esencia del folclore, la importancia de la palabra. Esta anciana que le explica todo esto al personaje principal, que es Ana, es interpretado por una Olwen Founder, creo que es así se llama, y es una actriz que ya hemos visto en películas de terror. La vimos trabajar en Mandy, una interpretación más que genial. También creo que la vimos en The Norman, también la vimos en The Chainsaw Massacre, la más reciente película de esta franquicia. Y creo que es una actriz que le impregna un interesante y casi que esotérico valor a la película. Y es un detonante, es el catalizador de toda la trama. Entonces el hecho de que Rita, el personaje que esta actriz hace, se convierta como en el emisor de esta canción que es prohibida, que es oscura y que va más allá de la cultura irlandesa,
pues la genera como un cierto interés a los personajes principales y se convierte como en la fruta prohibida que más adelante van a entender por qué esta canción que les canta a ella es la perdición. Lo más interesante es que la canción tiene un efecto inusual y hechizante en cualquier persona que las escuche, especialmente en los hombres, pero vemos como Ana, la primera vez que la escucha, termina casi que destruida y ahí vemos un poco el poder de la cultura irlandesa y el poder de estos temas más paranormales que se pasan de generación en generación. All You Need Is Dead es una película que rebosa de atmósfera y de terror. Es una película que, como buena película de folk horror, no necesita recurrir a efectos especiales llamativos, a sustos imprevistos, a jump scares, a la típica juguetería de una película palomitera de terror, sino más bien se enfoca en la atmósfera, en el sentido de las palabras, en el sentido de los diálogos y en un montaje que lo va llevando a uno a través de esta cultura que en este caso es la irlandesa. Entonces podemos encontrar tanto los maquillajes como los efectos visuales son totalmente minimalistas, pero son muy eficaces, con interpretaciones sólidas, convincentes, un guión inquietante, una idea muy interesante, bastante creativa en el género del terror y muy bien escrita, con temas que aluden un poco más hacia la brujería, hacia los rituales ancestrales, que de cierta manera busca hipnotizar al espectador del mismo modo en que la canción de Rita aterroriza a la pobre Ana. Entonces creo que estamos enfrente de una película que tiene detalles muy interesantes, pero sobre todo una historia muy bien construida y original que hoy es raro ver en el folk horror y en el género del terror. Siempre les digo que las películas de terror se disfrutan más con audífonos o con un buen sistema de audio, pero creo que esta película es en especial muy importante verla con audífonos, con unos muy buenos audífonos y prestar mucha atención a los detalles auditivos, desde percusiones que parecen un ritual, momentos estridentes, casi que industriales y sobre todo las voces que enriquecen a esta película, le dan el alma al filme e incluso panea los sonidos de cierta manera en los lugares. A veces lo escuchamos a la derecha, a veces a la izquierda, atrás, adelante. Como que la película se presta mucho para que juegue mucho con los audios, con el sonido envolvente. Y de una u otra manera el director busca con este estilo de dirección no solo hacernos partícipes, sino también narrarnos la historia de lo que está pasando y a veces anticipándonos a lo terrorífico que vamos a ver. Entonces, si bien es una película que usa el audio, no lo usa como las otras películas que normalmente es de acompañamiento o para rellenar un silencio o simplemente como banda sonora para complementar. Creo que esta película, por obvias razones, en cuanto al audio, está casi que tan bien preparada como las imágenes y como el guión. Al final la película termina siendo una historia de amor o desamor. Es una metáfora en toda su extensión de palabra y creo que su significado lo podemos interpretar como que el amor es una maldición que se pasa de generación en generación y nos consume vivos mientras la dejamos habitar en nuestro cuerpo. Y esta nos obliga a cometer los peores actos. Entonces creo que es una película que, si bien mezcla el folclore, la cultura irlandesa, lo paranormal que tienen estas tierras para ofrecernos, también nos brinda una visión casi que antropológica del ser humano alrededor de un concepto como lo es el amor. Y creo que esta es una de las cosas por las cuales me gustó mucho esta película. Normalmente en el folk horror nos adentramos en la película en los zapatos de un extranjero, una persona que viene de afuera y se adentra en una comunidad y termina descubriendo las atrocidades que tienen esta cultura. Ejemplos hay muchos como Midsommar o
The Wicked Man o The Dark and the Wicked, creo que son películas de folk horror que tienen la misma fórmula, tienen los mismos tropos y es casi como una repetición de lo que ya conocemos. Pero películas como esta, en las que el personaje principal hace parte de esta comunidad, hace parte de este lugar, de esta cultura, y se adentra en las profundidades de lo terrorífico que pueden llegar a ser las canciones folclóricas, creo que le da un giro muy interesante. Obviamente el factor extranjero lo está en el personaje de Alec, que es un ruso, pero pues toda la película gira en torno a estas irlandesas y a la cultura irlandesa. Y pues finalmente cumple el objetivo del subgénero del folk horror, que es ser una ventana hacia otras culturas, que retrata los miedos y que retrata las perspectivas de dicha sociedad. Love is a knife with a blade for a handle. Esta película es una lección hipnótica sobre el horror del amor que todo lo consume y el deseo de consumir a otra persona están muy latentes en esta película. Incluso el amor de una madre, también hay un momento en donde el amor de una madre también es consumido de una manera terrorífica y con un final sobrecogedor, con una historia muy interesante y que creo que el folk horror irlandés no tenía tan buena representación. Entonces es una trágica historia de amor ejecutada de una manera maestra y una oda que es casi bellamente escrita de un antiguo folclore que a veces olvidamos que es tan rico. Entonces vayan a ver la película, me dejan en los comentarios qué tal les pareció, se la recomiendo muchísimo si les gusta el folk horror. Los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por apoyar todas estas reseñas. No olviden suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el folk horror, compártales este canal, sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.